¿Sabías que varios actores mexicanos muy conocidos se han visto envueltos en serios problemas legales? Aunque en las pantallas parecen tener todo bajo control, en la vida real no todos logran mantenerse alejados de los escándalos. Algunos incluso han terminado tras las rejas, dejando a sus seguidores en shock y echando a perder carreras que parecían invencibles. En este video, te contaremos la historia de 12 actores mexicanos que ya pasaron por la cárcel. Y créenos, los nombres te sorprenderán. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos casos, que pocos se atreven a contar. Uno de los más conocidos es Pablo Lee. Este actor, que brilló en telenovelas como Mi adorable maldición y La sombra del pasado, parecía tener el camino despejado hacia el estrellato. Sin embargo, un solo instante cambió todo. El 31 de marzo de 2019, mientras estaba en Miami con su familia, viajaba como pasajero en un coche conducido por su cuñado, Lucas Delfino. Todo comenzó con un pequeño incidente de tráfico. Un hombre de 63 años, Juan Ricardo Hernández, bajó de su vehículo y golpeó la ventana del auto donde iba Pablo. El cuñado, asustado, aceleró y estuvo a punto de atropellarlo, pero Pablo, en vez de quedarse quieto, salió del coche, corrió hacia Hernández y le dio un golpe. El hombre cayó al suelo, golpeándose la cabeza, y 4 días después murió debido a una hemorragia cerebral. Pablo fue arrestado, pero logró regresar a México después de pagar una fianza. Durante meses, asistió a audiencias en Estados Unidos, donde sus abogados intentaron justificar el golpe como defensa propia. Sin embargo, el tribunal no aceptó este argumento. El caso se volvió mediático y dividió opiniones. Algunos lo apoyaron, mientras que otros lo consideraron agresivo y peligroso. Su imagen pública se desplomó y sus proyectos se cancelaron uno tras otro. En octubre de 2022 fue declarado culpable de homicidio involuntario y en febrero de 2023 recibió una condena de 5 años de prisión, 8 de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Actualmente cumple su condena en una cárcel de Florida. En medio de todo esto, su esposa Ana Araujo anunció la separación, aunque aseguró que seguiría apoyándolo por el bien de sus hijos. Su familia busca opciones legales para reducir la sentencia, pero por ahora, Pablo sigue alejado de los foros y cámaras. Esta historia es un recordatorio de lo rápido que todo puede cambiar. Sus abogados siguen apelando, pero el regreso a su vida anterior parece, al menos por ahora, muy lejano. Pasando al caso de Mauricio Islas, otro galán de telenovelas que, aunque nunca llegó a pisar la cárcel, vio su reputación desplomarse tras un escándalo que lo sacudió por completo. Durante años fue una figura constante en los hogares mexicanos gracias a novelas como Cielo de papel, La vida en el espejo y Las vías del amor. Sin embargo, en 2016 su nombre dejó de sonar por sus papeles en la televisión y empezó a ser conocido por algo mucho más grave. Ese año, su exnovia lo acusó públicamente de violencia durante su relación. Aunque su identidad fue protegida por los medios, el impacto fue inmediato. Titulares, rumores, linchamiento mediático y una avalancha de críticas en redes sociales. Mauricio negó todas las acusaciones, asegurando que nunca había agredido a una mujer, y sus abogados salieron a defenderlo, intentando frenar el tsunami mediático que ya lo arrastraba. Aunque el caso nunca pasó a un proceso penal, ni hubo juicio ni pruebas contundentes, el daño ya estaba hecho. El tribunal más implacable, el de la opinión pública, ya lo había condenado. Los productores comenzaron a rechazarlo, los proyectos se detuvieron y muchos de sus colegas optaron por distanciarse, por si acaso. Aunque con el tiempo logró regresar a la pantalla en series como José José. El príncipe de la canción, la sombra de la acusación lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Cada vez que se menciona su nombre, la controversia resurge. Su historia quedó atrapada en ese terreno incómodo, donde no hubo condena, pero tampoco olvido, y donde la duda, como siempre, pesa más que cualquier veredicto oficial. Flagrante agresión a su entonces pareja, la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela.
Todo ocurrió en un departamento ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Según la versión de la víctima, Eleazar le propuso matrimonio, pero al recibir una respuesta que no le agradó, explotó en furia. La golpeó en la cara y el cuello hasta que ella logró escapar y pedir ayuda. Los gritos de Stephanie alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Al llegar los agentes, encontraron a la mujer con diversas marcas visibles, mientras que él fue detenido de inmediato. Los cargos que enfrentó fueron graves, tales como violencia familiar equiparada. El escándalo estalló al instante. Eleazar pasó 4 meses en el reclusorio norte mientras sus abogados luchaban, sin éxito, por su liberación bajo fianza. La mediática atención sobre el caso era tal que no se podía minimizar la situación. Finalmente, en marzo de 2021, se evitó el juicio gracias a un acuerdo con la víctima. 3 años de libertad condicional, una disculpa pública, una compensación económica y la obligación de asistir a terapia para controlar la ira. Además, se le prohibió cualquier tipo de contacto con Stephanie. Sin embargo, lo legal fue solo una parte del asunto. Profesionalmente, Eleazar sufrió un colapso total. Televisa rompió lazos con él, marcas cancelaron contratos y muchos de sus colegas lo repudiaron públicamente. Su nombre dejó de aparecer en las listas de casting, y aunque se mostró arrepentido y trabajando en su rehabilitación personal, la recuperación de su carrera se presenta como una tarea titánica. En una industria cada vez más crítica con este tipo de comportamientos, su retorno parece más un sueño que una posibilidad real. La caída de Eleazar Gómez marcó un antes y un después, un caso donde la industria no se quedó en silencio, y donde el castigo mediático fue tan contundente como el legal. Ahora pasemos a una historia que parece sacada de una película, pero no de ficción, la de Danny Trejo. Este actor, con un rostro endurecido y cicatrices genuinas, pasó de ser un criminal peligroso a convertirse en una de las figuras más queridas y respetadas de Hollywood. Su pasado no solo es impactante, sino brutal. Trejo nació el 16 de mayo de 1944 en Echo Park, Los Ángeles, y desde su juventud, su vida fue una bomba de tiempo. A los 12 años ya consumía heroína, y antes de los 15 años, estaba involucrado en asaltos a mano armada. Durante las décadas de los años 60 y 70, fue prisionero en algunas de las cárceles más peligrosas de California, como San Quentin, Folsom y Soledad, cumpliendo condenas por delitos relacionados con drogas y robos violentos. En prisión, lejos de tocar fondo, se convirtió en campeón de boxeo, pero también en alguien que, poco a poco, comenzó a transformarse. La verdadera redención comenzó en una celda de aislamiento donde hizo un pacto consigo mismo: dejar las drogas y ayudar a alguien cada día. Esa promesa, nacida en el infierno, marcaría el inicio de su giro de 180 grados. En 1985, mientras trabajaba como consejero para adictos en recuperación, fue llamado para apoyar a un joven en el set de una película. Al llegar, lo reconocieron, y en un giro digno de guión de Hollywood, le ofrecieron un pequeño papel como prisionero. A partir de ese momento, todo cambió. Hoy, Danny Trejo suma más de 400 papeles en su carrera. Su imagen ruda y su historia real lo convirtieron en el actor perfecto para papeles intensos. Fue Robert Rodríguez quien lo catapultó con Machete, un personaje que convirtió a Trejo en una leyenda viva del cine de acción. Pero lo que lo distingue de otros en esta lista es que él no solo sobrevivió a su pasado criminal, sino que lo transformó en su mayor fortaleza. Actualmente, a sus 80 años, recorre cárceles y centros de rehabilitación contando su historia y ayudando a personas atrapadas en los mismos círculos que casi lo destruyen. Su frase más famosa lo dice todo: todo lo bueno que me ha pasado vino de ayudar a los demás. Además, ha sabido capitalizar su fama. Es dueño de la exitosa cadena Trejo's Tacos en Los Ángeles, un símbolo de que sí se puede salir del abismo y montar un imperio. Mientras otros vieron sus carreras arruinadas por sus delitos,
Trejo hizo justo lo contrario. Usó su pasado como trampolín. Sí, redimido también. En su caso, la prisión fue más escuela que castigo. Pocos segundos después, Carlos comenzó a ganar reconocimiento gracias a sus participaciones en Mi corazón es tuyo, y como dice el dicho. Su perfil era perfecto. Rostro de galán, buen físico, actitud admirable frente a las cámaras y el respaldo de una de las televisoras más influyentes de Latinoamérica. Todo parecía ir en ascenso, hasta que en el año 2018, durante la presentación de una nueva telenovela en un hotel de la Ciudad de México, protagonizó un incidente que lo sumió en el escándalo. Según los testigos, un paparazzi lo había estado siguiendo insistentemente, incluso durante momentos privados. Visiblemente irritado, Carlos explotó y, en un arranque de furia, atacó al fotógrafo, causándole heridas leves. La policía arribó de inmediato y lo detuvo en el lugar. Las imágenes de su arresto, con el rostro desencajado y esposado, se difundieron rápidamente en redes sociales y noticieros. En menos de 24 horas, pasó de ser una promesa a convertirse en un escándalo nacional. Aunque fue liberado al día siguiente tras pagar una fianza, el daño ya estaba hecho. Televisa rápidamente se distanció de él. Los castings desaparecieron y los proyectos en los que ya estaba involucrado fueron cancelados. En una industria tan implacable como la del entretenimiento mexicano, una mancha así no se borra fácilmente, especialmente cuando aún no has acumulado suficiente fama como para resistirla. Carlos intentó limpiar su imagen ofreciendo disculpas públicas, participando en campañas contra la violencia y buscando reactivarse en redes sociales. Pudo colarse en algunas producciones independientes, pero su nombre ya no generaba la misma emoción. El brillo se apagó antes de alcanzar su punto máximo. Hoy en día sigue intentando recuperar terreno, participando en proyectos menores y esperando una segunda oportunidad que, por ahora, no llega. Ahora pasamos a otro nombre relevante, Rafaela Amaya. Este actor alcanzó una popularidad descomunal gracias a su interpretación de Aurelio Casillas en la serie El Señor de los Cielos, una producción de Telemundo que batió récords de audiencia y convirtió a Amaya en un ícono de la televisión hispana. Su imagen de narcotraficante poderoso y carismático cautivó a millones de espectadores durante varias temporadas. Sin embargo, mientras su personaje dominaba la pantalla, en la vida real, Rafael luchaba con sus propios demonios. La fama, el ritmo de trabajo frenético y el entorno lo arrastraron hacia una peligrosa adicción a las drogas que estuvo a punto de destruirlo por completo. Nacido el 28 de febrero de 1977 en Hermosillo, Sonora, Rafael comenzó su carrera artística como vocalista de la banda Almalafa antes de dedicarse a la actuación. Rafael Amaya se convirtió en una figura internacional gracias a su papel como Aurelio Casillas, un narcotraficante tan intenso que muchos decían que había nacido para ese personaje. Pero lo que pocos sabían era que, fuera de las cámaras, el actor comenzó a confundirse peligrosamente con su propio papel. Mientras la serie continuaba rompiendo récords de audiencia, su vida personal caía en picada. La presión, la fama y su exposición al mundo del narcotráfico, aunque solo fuera en la ficción, lo empujaron a un consumo creciente de drogas y alcohol. Su comportamiento se volvió errático y, en 2019, desapareció sin dar explicaciones durante las grabaciones de la 7ª temporada. Sin previo aviso, el protagonista dejó colgado a todo el equipo. Circulaban rumores de que estaba enfermo o de que simplemente se encontraba de vacaciones, pero la verdad era mucho más oscura. Rafael había sido ingresado de urgencia en una clínica de rehabilitación en Culiacán, Sinaloa, en estado crítico, sufriendo episodios de paranoia y delirios producto del consumo descontrolado. Fue Julio César Chávez, exboxeador y dueño del centro, quien confirmó públicamente lo ocurrido. Aunque nunca fue arrestado ni enfrentó cargos criminales, su situación fue tan grave que la producción decidió eliminar a su personaje de la serie con una muerte repentina.
El escándalo lo alejó de la industria durante más de un año. Solo en diciembre de 2020 reapareció con una imagen más sobria, anunciando su rehabilitación. En 2021, firmó nuevamente con Telemundo e hizo un breve regreso a la serie, intentando reconstruir su carrera desde las cenizas. Escándalos a raudales. Alfredo Adame, a pesar de contar con más de 40 años de experiencia en la televisión mexicana, últimamente ha sido más reconocido por sus disputas públicas que por sus interpretaciones. Su historial de conflictos parece sacado de una telenovela sin final feliz. A diferencia de otros actores con problemas más graves con la ley, lo de Adame es una serie constante de escándalos mediáticos. En el año 2020, tuvo un altercado con un conductor de una plataforma de transporte, que casi termina a golpes. La confrontación fue grabada por testigos, se hizo viral, y él terminó detenido brevemente, tras pagar una fianza. Pero este fue solo uno de muchos incidentes similares. En varias ocasiones, Adame ha sido arrestado por involucrarse en peleas físicas, casi siempre en la vía pública, y por lanzar insultos a figuras del medio. Sus declaraciones en redes sociales y entrevistas no se quedan atrás. Ha lanzado acusaciones y ofensas contra presentadores, exparejas, celebridades e incluso políticos, ganándose diversas demandas por difamación y amenazas. Su enemistad con Laura Bozzo llegó hasta los tribunales, y su eterno conflicto con el cazafantasmas Carlos Trejo ya es parte del folclore televisivo. Incluso llegaron a acordar una pelea de boxeo que nunca se materializó, pero que generó titulares durante meses. A pesar de todo esto, Adame sigue apareciendo en la pantalla chica. En el año 2022 participó en La Casa de los Famosos, donde, fiel a su estilo, se peleó con medio elenco. Aunque sus problemas legales no han desembocado en condenas graves, el daño a su imagen es evidente. Mientras otros actores buscan redimirse o salir de los escándalos con dignidad, Alfredo parece haberse acomodado perfectamente en su papel de villano mediático. Sus apariciones garantizan controversia, aunque no siempre le sirvan para avanzar en su carrera artística. A veces parece que lo único que mantiene su nombre en circulación son los problemas que él mismo genera. Ahora es el turno de Eduardo Yáñez, el eterno galán de telenovela que, aunque durante décadas fue sinónimo de profesionalismo y talento, hoy es más conocido por sus escándalos y explosivas reacciones que por sus interpretaciones. Su historia es la prueba viviente de que en la era digital, un mal gesto frente a una cámara puede perseguirte de por vida, y en su caso, ha sido más de uno. Todo estalló en octubre de 2017, cuando durante una alfombra roja en Los Ángeles, el periodista Paco Fuentes, del programa El Gordo y la Flaca, le hizo una pregunta sobre su hijo, un tema que, según todos sabían, era como apretar un botón rojo. Yáñez, en lugar de ignorarlo, le propinó una bofetada en plena cara. El video se viralizó en minutos, el reportero lo demandó por agresión, y aunque se llegó a un acuerdo extrajudicial, el daño a la imagen pública del actor ya era irreversible. Pero no fue un incidente aislado. Desde entonces, Eduardo parece haber desarrollado una especie de alergia a los periodistas. En junio de 2024, durante los premios Grandeza Hispana en la Ciudad de México, protagonizó otro momento tenso, cuando, visiblemente molesto, le arrebató el celular a la reportera Patricia Cuevas, quien simplemente le preguntó si se había convertido al cristianismo. El actor, furioso, declaró que no tenía por qué dar explicaciones sobre su vida espiritual y reaccionó con la agresividad que ya se ha vuelto su costumbre. Los testigos quedaron en shock, pero para los medios no fue ninguna sorpresa. Y por si fuera poco, a finales de ese mismo año, su exabogada Mariana Gutiérrez lo denunció por violencia de género y daño moral. Según relató, Eduardo la enfrentó en un restaurante con gritos e insultos tras una diferencia profesional, y el escándalo no tardó en estallar en los portales de noticias.
Ella presentó una demanda formal, asegurando que no era la primera vez que el actor mostraba comportamientos violentos hacia mujeres en su entorno cercano. Hasta el momento, el proceso sigue en curso, pero el historial comienza a hacerse demasiado repetitivo como para pasarlo por alto. A todo esto se suma su fama de ser complicado en los sets, su mal humor constante y su dificultad para mantener relaciones profesionales estables. Aunque ha intentado limpiar su imagen con disculpas públicas y apariciones más sobrias, su temperamento sigue siendo su mayor obstáculo, una y otra vez. Eduardo Yáñez pasó de ser el galán perfecto a convertirse en una figura polémica, un especialista en arruinar su propia carrera. Lo que antes eran portadas por sus logros, ahora son titulares por sus confrontaciones. Y lo más irónico es que mientras muchos actores luchan por aparecer en los medios, él lo consigue cada vez que pierde la calma. Seguimos con otro de esos galanes que durante años parecían inalcanzables, pero cuya imagen terminó resquebrajándose debido a escándalos personales que contrastan con los personajes perfectos que solían interpretar. Ahora es el turno de Jorge Salinas, quien, al igual que Eduardo Yáñez, construyó una carrera sólida en el mundo de las telenovelas, aunque no precisamente exenta de controversias. Jorge Salinas, reconocido por sus papeles en producciones como Mi pequeña traviesa, Tres mujeres y Mi corazón es tuyo, siempre fue presentado como el hombre ideal, romántico, fuerte, protector, pero en la vida real las cosas no fueron tan idílicas. En 2009, Salinas fue arrestado en Miami tras ser acusado de violencia doméstica por su entonces esposa, Adriana Cataño. La noticia fue un escándalo inmediato y las imágenes del actor escoltado por la policía estadounidense se esparcieron rápidamente por los medios, derrumbando en segundos la fachada de galán respetable. Aunque el caso no llegó a juicio y la pareja se reconcilió momentáneamente, la mancha quedó. No fue un caso aislado, ya que a lo largo de los años, Salinas ha protagonizado varias polémicas por su comportamiento errático fuera de cámaras. Su carácter fuerte y, según algunos, poco tolerante, lo ha llevado a enfrentarse con reporteros, compañeros de set e incluso con fans. De hecho, existen múltiples testimonios de que durante rodajes ha tenido desacuerdos serios con colegas por cuestiones de ego y control, llegando incluso a abandonar sets temporalmente por diferencias creativas que no eran más que arranques de mal humor. Además, su historial sentimental ha dado mucho de qué hablar. A lo largo de su carrera, ha estado involucrado en varias relaciones polémicas con actrices, y más de una vez ha sido acusado de infidelidades. Su matrimonio con Elizabeth Álvarez ha estado marcado por rumores persistentes de crisis, separaciones silenciosas e incluso supuestas infidelidades. Aunque ambos han intentado mantener una imagen pública de unidad, también ha habido versiones que afirman que su carácter le ha cerrado puertas en la industria. Aunque sigue trabajando, ya no es el rostro omnipresente de antes. Algunas productoras lo consideran una figura problemática y marcas que antes lo buscaban para campañas se han mantenido al margen, temiendo quedar atrapadas en alguno de sus escándalos. Aunque con los años ha intentado mostrarse más accesible, hablando de salud, familia y segundas oportunidades, para muchos es difícil olvidar las polémicas que lo rodearon. Jorge Salinas, al igual que Yáñez, demuestra que ser un galán de telenovela no garantiza que tu vida personal esté libre de drama. A veces, lo que ocurre detrás de cámaras es incluso más intenso que lo que se ve en pantalla. Y cerramos esta lista como se debe, con un escándalo de alto voltaje y sangre en la pista, porque el último nombre no es de un actor, sino de una verdadera leyenda del regional mexicano, Ramón Ayala, el rey del acordeón. Su legado musical es incuestionable, pero su historial fuera del escenario tiene capítulos dignos de una narconovela. Todo explotó en diciembre de 2009, cuando Ayala fue arrestado durante un operativo militar en Tepoztlán, Morelos. Supuestamente, estaba ofreciendo un show privado para Navidad, pero lo que nadie le dijo, o eso alegó él, es que estaba tocando para una fiesta organizada por nada menos que el cártel de los Beltrán Leiva. Aquello terminó en tragedia,
Los soldados irrumpieron a la fuerza, hubo un tiroteo y murieron 3 personas en medio del caos. Ayala y su banda fueron arrestados como si fueran parte del círculo criminal. Las autoridades no se anduvieron con rodeos y lo acusaron de posibles vínculos con el narcotráfico, aunque sus abogados insistieron en que él solo fue a cantar sin saber a quién. La historia sonaba demasiado perfecta en ese mundo. Todos saben que los artistas suelen recibir grandes sumas de dinero por tocar en fiestas de capos, muchas veces sin hacer demasiadas preguntas. Pero esta vez, el escenario fue demasiado público y el escándalo imposible de ocultar. Ayala pasó varias semanas tras las rejas mientras lo investigaban. No se encontraron pruebas sólidas y finalmente lo liberaron, pero el daño ya estaba hecho. En un género que constantemente flirtea con la narcocultura, muchos se preguntaron si lo de Ayala fue una mera casualidad o parte de una práctica más común de lo que se está dispuesto a reconocer. Y ese no fue su único enfrentamiento con las autoridades. A lo largo de los años, ha tenido varios roces en la frontera, siendo retenido por posesión de sustancias en pequeñas cantidades y por altercados con agentes migratorios. Nada tan impactante como la fiesta con los Beltrán Leiva, pero lo suficiente como para que más de uno lo mantenga bajo vigilancia. En un ambiente donde las sombras de la narcocultura a menudo se cruzan con el brillo de las luces, muchos se preguntan si el incidente de Ayala fue solo una casualidad o si realmente forma parte de una costumbre que se prefiere ignorar, aunque resulta ser más común de lo que algunos quisieran admitir. Y lo cierto es que no fue el único roce de Ayala con la ley. A lo largo de los años, ha tenido diversos enfrentamientos con las autoridades, siendo detenido en varias ocasiones en la frontera, no por cuestiones graves, pero sí por posesión de pequeñas cantidades de sustancias y por disputas con agentes migratorios. Si bien no hubo nada tan escandaloso como la fiesta vinculada a los Beltrán Leiva, estos conflictos fueron lo suficientemente notorios como para que su nombre siga siendo vigilado por los medios. Lo impresionante es que, lejos de caer en la oscuridad tras estas controversias, Ramón Ayala emergió más fuerte. No solo continuó con su carrera musical, sino que se mantuvo como un referente en su género. Sacó más discos, ofreció más conciertos y, tras el escándalo, logró varios premios Grammy Latinos. Su sólida base de seguidores nunca vaciló y, de hecho, lo apoyó con más fuerza. Él, con su acordeón, siguió tocando con la misma energía que si jamás hubiera vivido esos oscuros episodios de su vida. Hoy, a sus 79 años, sigue demostrando que el talento verdadero puede superar cualquier escándalo que intente opacar su carrera. Sin embargo, el episodio relacionado con ese infame evento jamás desapareció por completo. Aunque fue liberado por las autoridades, el recuerdo de aquella fiesta vinculada al narcotráfico sigue presente, resonando como un acordeón desafinado que no deja de sonar en medio del escándalo. Es curioso cómo, a pesar de los tropiezos y los escándalos, hay figuras que logran mantenerse en la cima gracias a su talento, como Ramón Ayala. Su historia es una de esas donde lo que se habla en los medios no siempre refleja lo que ocurre en la realidad. Los escándalos pueden causar estragos en la imagen pública de cualquier artista, pero hay algunos, como él, cuya música es tan potente que a menudo eclipsa cualquier sombra que se cierne sobre su nombre. Aunque muchos lo consideran una leyenda en su campo, también es imposible ignorar los momentos oscuros que marcaron su trayectoria, especialmente aquel incidente de la fiesta en la que estuvo involucrado el cártel de los Beltrán Leiva. De alguna manera, esa mancha en su historial fue parte del precio que pagó por estar en el ojo público. Pero lo que verdaderamente sorprendió fue su capacidad para seguir adelante, levantarse y seguir tocando su acordeón como si nada hubiera sucedido. El apoyo de sus fieles seguidores, que no dejaron que el escándalo opacara su legado, fue vital para que Ramón Ayala continuara siendo el rey del acordeón.
Lo que muchos no saben es que detrás de esa imagen de fortaleza hay una resiliencia que lo ha acompañado en cada uno de sus momentos difíciles. Ayala se ha convertido en un ejemplo de cómo, a veces, el arte y la música pueden ser mucho más poderosos que los escándalos que intentan hundir a las personas. En cuanto a su vida fuera del escenario, las confrontaciones con las autoridades fueron solo una parte de su recorrido. Las numerosas detenciones que sufrió, aunque no siempre con repercusiones graves, fueron suficientes para que se mantuviera constantemente bajo el radar de la prensa. Sin embargo, lo que ha quedado claro a lo largo de los años es que su carrera no se ha visto opacada de manera definitiva por estos episodios. Al contrario, con el tiempo, ha sido capaz de utilizar estos momentos difíciles como trampolines para un renacer profesional, un renacer que muchos artistas no logran experimentar. Hoy en día, a sus 79 años, Ramón sigue siendo un pilar en la música regional mexicana, con una carrera que ya es parte integral de la historia de la música latina. Su habilidad para seguir adelante y mantenerse firme frente a adversidades que habrían derrumbado a otros, lo coloca en una categoría especial dentro de los artistas que, a pesar de las tormentas mediáticas, siguen siendo aclamados por su trabajo. Ayala ha demostrado que los verdaderos artistas son aquellos que, pese a todo lo que puedan enfrentar fuera del escenario, nunca dejan de hacer lo que mejor saben hacer: tocar su música y tocar los corazones de su público. Lo cierto es que Ramón Ayala no es el único en el mundo de la música que ha tenido que enfrentarse a situaciones complicadas que ponen a prueba su carrera, pero su historia refleja algo más profundo: la capacidad de redención y la fuerza de voluntad. A menudo, en el mundo del espectáculo, los errores se amplifican y las malas decisiones se vuelven el centro de atención. Pero, como en el caso de Ayala, hay quienes logran transformar esos momentos en un testimonio de resiliencia. Es fascinante cómo, con el paso de los años, muchos artistas encuentran una nueva forma de conectarse con su público después de un escándalo, a veces incluso fortaleciendo esa relación. La audiencia, con el tiempo, parece perdonar y olvidar, sobre todo cuando el talento sigue siendo tan arrollador como siempre. Quizás esto nos enseña una lección importante. La perfección no es lo que define a los artistas, sino la autenticidad y la capacidad de evolucionar, aprender de los errores y seguir adelante con la frente en alto. A medida que pasa el tiempo, Ayala ha sabido manejar su imagen con astucia. Aunque algunos podrían haberlo descartado después de tan graves acusaciones, su música y su constante trabajo lo han mantenido vigente. Las nuevas generaciones siguen conociendo su legado y reconociendo la influencia que ha tenido en la música norteña y el regional mexicano. Además, su presencia en redes sociales y en medios sigue siendo activa, demostrando que la conexión con sus seguidores va más allá de los escándalos del pasado.